derecho al derecho. Un espacio que hacemos sobre estas cosas que tiene la justicia, de lo que ocurre, de las leyes, de cómo nos comportamos, de qué hacer, algunos consejos y también algunos de los casos que, bueno, pues vamos conociendo, sobre todo a través de los medios de comunicación que se hacen públicos. Siempre son casos así un poco escabrosos, como el que nos trae hoy Daniel López Vivas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Un caso de presunta negligencia del Servicio Extremeño de Salud. De hecho, creo que tu despacho ha presentado una querella criminal por el fallecimiento de una mujer, 77 años, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que se suicidó, se supone, ¿no? Todo lo apunta que suicidó, se tiró por la ventana, tenía meningitis y, bueno, digamos, tenía la cabeza ida. La meningitis, recordemos, una inflamación del cerebro, ¿no? No sabía lo que hacía y terminó, sin que nadie sepa cómo, en el patio de uno de los patios del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Efectivamente, estamos hablando, como bien has dicho, de la meningitis, que se trata de una enfermedad muy infecciosa. Es una inflamación del cerebro, ¿de acuerdo? Para que los oyentes lo sepan. Entonces, claro, esta mujer pues estaba totalmente fuera de sí, tenía unas alucinaciones tremendas y necesitaba un cuidado tremendo, es decir, estar siempre encima de ella. Estamos hablando de que bajo nuestro criterio hablamos de una presunta negligencia porque entendemos que el Servicio Extremeño de Salud no cumplió con su obligación de vigilar a todos los pacientes que están allí ingresados. Estamos hablando que desde el principio no se le recomendó, sino que se exigió a los familiares estar 24 horas con ella, lo cual bajo nuestro punto de vista pues lógicamente puede ser bueno para el paciente tener un familiar que le acompañe, pero claro, entendemos que lo razonable es que se recomiende, no que se obligue, que por las consecuencias que pueda tener esta enfermedad siempre tenga que tener algún familiar con ella, porque estamos hablando de que es una enfermedad muy infecciosa, es decir, se contagia, bastaría con un estornudo para que esta enfermedad estaba aislada, por tanto, contagiara. ¿no? Claro, sí, estaba aislada dentro de la planta de neurología, en una habitación aislada que tenía, digamos, un pequeño hall. Cada persona que entraba en esa habitación, en ese pequeño hall, tenía que ponerse mascarilla, guantes, la bata, lo de los zapatos, en fin, las calzas, etcétera, ¿no? Efectivamente. Y luego, lógicamente, antes de salir al pasillo de la planta de neurología, quitarse todo eso, tirarlo en un contenedor para que fuera reciclado, para que se tirara la basura y salir ya con su ropa normal al pasillo, para que, lógicamente, la meningitis no tuviera contacto con ese pasillo. María Jesús, esta mujer, 77 años, no tenía descendencia, son sus sobrinos los que la han estado cuidando. Todo ocurre cuando, ellos están allí y uno de sus familiares avisa que se tiene que marchar a trabajar y que va a estar un tiempo sola esta mujer, que por favor que la vigilen, porque ha pasado una noche muy mala, ¿no? Es así, ¿no? A ver, estamos hablando que esta señora era ya el cuarto día que estaba ingresado. No había dormido absolutamente nada en ninguna de las noches, ¿de acuerdo? Había tenido unas alucinaciones tremendas esa noche, es decir, estaba muy alterada. Y como bien dices, los familiares más cercanos, que son los sobrinos, puesto que efectivamente esta señora no tenía descendencia, desde el principio estuvieron todo el tiempo con ella, ¿de acuerdo? O sea, no hubo ni un minuto en esos 4 días que no estuvieran con ella, tal y como les obligó a hacer el SES. ¿Qué pasa esa mañana? Pues que estaba un señor, uno de los sobrinos, con su mujer cuidándole, y este señor entraba a trabajar a las 8 de la mañana, ¿de acuerdo? Entraba a trabajar en Torreorgaz. Entonces, sobre las 7 menos cuarto, notificó que se tenía que ir a trabajar, y la persona que entraba, que es una de las sobrinas, que es Isabel, que luego entrará en el programa, salía a trabajar a las 8 de Alcuéscar, y claro, pues tardaba 20 minutos, media hora en llegar a Cáceres, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esa fue en los 4 días la única hora en la que estuvo sola. Se le notificó al control de enfermería, sí. Es decir, a las 7 menos cuarto, se acercaron allí, le dijo tener cuidado, vigilarla, porque esta señora se va a quedar sola, está muy alterada, tal, y luego ya se fueron. Y fue en ese lapso, entre las, pongamos 7 y cuarto, que se pudo ir el familiar, y 8 de la mañana más o menos, cuando efectivamente esta señora, sin saber lógicamente lo que hacía, porque no entendemos que se trate de un suicidio, sino de una persona que está totalmente fuera de sí y que no sabe lo que hace, pues se precipitó por la ventana. Vamos a hablar con una de las familiares, precisamente la que tenía que digamos, cubrir ese turno, ¿no? Sí, pero antes me gustaría comentar una cuestión, porque estamos hablando no solamente del tema de que, lógicamente, la pérdida de la vida de esta mujer, sino que estamos hablando de un problema de salud pública que nos podríamos haber encontrado en Cáceres, porque, claro, hay manifestaciones tanto de una enfermera como otras manifestaciones que le hicieron a familiares de la víctima el día de que se produjeron los hechos, que esta señora había estado paseando por el pasillo pegando voces. Es decir, estamos hablando de una paciente
que estaba aislada por una enfermedad contagiosa. Y como no se la vigiló, ¿de acuerdo? Eso es lógicamente lo que nosotros alegamos. Esta señora salió al pasillo y estuvo en el pasillo unos cuantos minutos pegando voces. Estamos hablando de que la meningitis se contagia por la saliva, es decir, hubiera bastado un estornudo, una tos o cualquier cosa parecida para que se la pudiera haber contagiado a cualquiera de los familiares que estaba en el pasillo, pues visitando a los pacientes. Pues estamos hablando de las 7 aproximadamente de la mañana, que ya sabemos todos que en los hospitales es cuando más o menos ya los que han dormido se levantan porque empieza el jaleo de enfermeras y demás. Y estamos hablando que había mucha gente en el pasillo. Y esta señora, por la falta de vigilancia que hubo, se estuvo paseando por allí con este virus. Ya decimos, podía haberle tosido a alguien, estornudado y contagiado esa meningitis, con lo cual nos podíamos haber encontrado con un problema serio. Es decir, no solamente una negligencia por falta de vigilancia, que haya tenido el lamentabilísimo resultado del fallecimiento de esta mujer, sino que incluso podía haber ido a más habiéndose contagiado a alguien de la meningitis. Estamos hablando de que la meningitis es una enfermedad que entre el 5 y el 10% de la gente que la contagia muere. ¿De acuerdo? Y que también deja secuelas graves a un alto porcentaje de pacientes, con lo cual no estamos hablando de ninguna tontería de enfermedad, ¿eh? Decías que habéis presentado querella criminal. Vamos a hablar con Isabel, es una de las familiares de esta persona. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas. ¿Confiáis en que, digamos, la justicia haga justicia, nunca mejor dicho? Pues sí, porque es injusto lo que le ha pasado. Es injusto lo que le ha pasado porque nosotros hemos hecho todo lo posible para estar todo el día con ella y en un momento que se le ha quedado sola, no es justo que le haya pasado eso. Esta mujer de 77 años, creo que hemos dicho que tenía, fue justo, vosotros habíais avisado de que ella se iba a quedar sola. Sí, mi hermano a las 7 menos cuarto avisa de que mi hermano se tiene que ir a trabajar a las 7 y cuarto y 7 y 20 y que por favor estén alerta porque toda la noche ha tenido muchas alucinaciones y que estén un poquito alerta hasta que yo llegue porque estoy a las 8 de la mañana, salgo de trabajar y tiene que estar un ratito sola. Ellas dicen que no, que ellas dicen las auxiliares o enfermeras que estén tranquilos, que no les va a pasar nada, que ellas están alertas, que no se preocupen y mi hermano se va con toda la tranquilidad del mundo porque él ha dicho y ellas se han hecho cargo. Dicen que no se preocupe, que no va a pasar nada, que ellas están al cargo, quedan al cargo. Y cuando vais al hospital, que os avisan de que se la han encontrado fallecida, y le decís que habíais avisado, que os cuentan las enfermeras. No, yo llego yo salgo de trabajar, yo trabajo en Arcuesca, voy con mi coche para venir antes. Ese día yo normalmente me voy en el autobús ese día para llegar antes porque sé que mi hermano se va a ir. Me voy en mi coche particular, llego a las 8:25 y media y cuando llego veo allí que está la policía. Me dicen que vaya con ellos, yo me pongo muy nerviosa, digo qué es lo que ha pasado, me meten allí en una habitación con la médica y la médica me empieza allí a decir que mi tía la han estado buscando por todo el hospital, que se ha tirado de la ventana, que ellas la han puesto un tranquilizante, la han atado, pero que se ha tirado por la ventana, vamos. Eso es lo que me dicen de momento. Ya, pero vosotros comentáis que habíais avisado que la ibais a dejar sola. No os dicen nada, sí, o sea que claro, que la han dejado sola, vamos. Sí, ellas lo sabían, ya. Dice, sí, nosotros hemos estado alerta, tu tía le hemos puesto un tranquilizante, se la ha atado, pero no sabemos cómo se ha escapado. Isabel, vamos a ver, vosotros me contasteis a mí cuando acudisteis al despacho para presentar esta querella, que prácticamente el personal del hospital, o sin el prácticamente, os obligó a estar allí 24 horas cuidánndola, es decir, no ya acompañándola, sino cuidándola. Sí, porque yo el día que por la tarde, un poquito más tarde al mediodía, mi hermano me llama que
ha llamado a una ambulancia y se llevan a mi tía a urgencia, que me vaya enseguida para allá. Yo llamo a mis hermanos y nos vamos para allá. Cuando ya por la noche ya ella la ingresa, ya nos dicen que es una meningitis, que la van a tener aislada, que se tiene que quedar allí, pues claro, yo había estado trabajando todo el día, no me encontraba bien. Mi hija dice que me vaya yo para casa, que ella me releva y se queda allí con su pareja. Pero mi hija, como es una meningitis y tiene niñas pequeñas, le dice que se va a quedar allí en el hospital, pero fuera, en la sala de espera, para saber cómo va y cómo no va. Claro, como ya hemos dicho, estamos hablando de una enfermedad muy contagiosa. Sí, es una meningitis y de las malas. Creo que era la vírica. Y le dice la doctora que no, que allí fuera no, que ella tiene que estar dentro. Mi hija, pues, como es una enfermedad tan contagiosa con niñas pequeñas que tiene, me llama, dice, mamá, que me han dicho que tengo que entrar dentro con ella. Y yo le digo que no, que se venga para casa y vamos, que me voy yo inmediatamente y me quedo allí toda la noche con ella, porque es que nos exigen que nos quedemos allí con ella. Nos exigen que nos quedemos, que allí tiene que estar una persona con ella. Ya. Alucinante, vamos. Desde luego. Isabel, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Esperamos a ver ahora qué pasa en el juicio y si hay, digamos, si hay una responsabilidad que se supone que es lo que vosotros pedís, que se reconozca esa responsabilidad y negligencia del servicio extremeño de Sergas. Es una negligencia total, porque ellas estaban avisadas que estuvieran, que ha sido nada, hace un ratito, hemos estado los 4 días, de día, de tarde, de noche, no la hemos dejado ni un minuto sola. Y un ratito que le pedimos que por favor que la atiendan porque tiene muchas alucinaciones, que nos da miedo, que mi hermano se tiene que ir a trabajar y yo va a ser un ratito de nada. Ellas dicen que no nos preocupemos, que ellas están alertas y pasen estas cosas, a mí me parece muy fuerte. Es que ellos tienen la responsabilidad de cuidar, de estar ahí. Es que yo es que esto no lo comprendo, de verdad. Estamos muy afectados y estamos muy mal psicológicamente, mi hermano fatal, yo fatal y todo el mundo fatal. Y queremos que se responsabilice a quien haga falta. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, de verdad, muchas gracias. Venga. Gracias, Isabel. Gracias a vosotros. Mucho ánimo, ¿eh? Bueno, caso difícil, ¿no? Porque hay un asunto, claro, tú comentabas, le preguntabas a ella, y además lo estaba viendo que lo recogéis un poco en la denuncia que habéis presentado, que les obligaron a estar con ella 24 horas. No sé si esto es normal o no normal. Bueno, es verdad que en los hospitales tendemos siempre a tener a alguien, a acompañar a un familiar, pero se supone que es el hospital quien tiene que velar por la salud del enfermo, ¿no? El familiar, bueno, de alguna manera mitiga el trabajo, pero no es obligatorio, creo, ¿no? Claro, a ver, es que estamos hablando de que cuando un paciente ingresa en un hospital hay unos cuidados básicos que le tienen que dar. Obviamente el tratamiento necesario para su dolencia, ponerle una cama para que esté cómodo, asearle, limpiarle la sábana y, lógicamente, vigilarle. Estamos hablando de una persona que estaba totalmente fuera de sí, con unas alucinaciones tremendas, es decir, veía la habitación llena de gatos, veía la cama sucia, no había quien la metiera en la cama porque ella la veía sucia, veía familiares que no estaban allí que pasaban a verla. En las 4 noches que estuvo ingresada no durmió absolutamente nada. Ya. Es decir, estamos hablando de una paciente totalmente fuera de sí. Aislada, además, porque era contagiosa, la meningitis era contagiosa. Claro, como ya hemos dicho, es una enfermedad muy contagiosa. Es decir, la familia estaba en una habitación aislada, que tenía como una especie de pequeño hall. Cada vez que entraban tenían que ponerse mascarilla, guantes, una bata, en fin, todo desechable. Y luego, antes de salir al pasillo, todo eso tenían que dejarlo allí para salir al pasillo con su ropa, es decir, no con ropa infectada de la meningitis. Y claro, a mí sinceramente que te digan que te tienes que quedar allí, pues me parece no del siglo XXI, me parece de un hospital del siglo XIX en el que prácticamente los familiares tenían que llevar la comida a los pacientes y asearles ellos. Yo sinceramente ya digo, no entiendo cómo esto sigue sucediendo actualmente. Lo que sí me comentan los familiares es que
el personal del hospital tenía muchísimo miedo de entrar en la habitación por esa misma cuestión, es decir, por el hecho de estar aislado, de ser una enfermedad muy contagiosa, que tenían que ponerse todos estos elementos para entrar y salir de la habitación. Me dicen que prácticamente no entraban, es decir, como todos sabemos, en las habitaciones de hospital la comida llega en bandejas, ¿de acuerdo? Bandejas cerradas que una vez que come el paciente pues se cierran y las pasan a retirar. Sí. Allí me comenta la familia que prácticamente no entraban a retirarlas, es decir, que se quedaban las bandejas allí dentro por el miedo que tenía el personal sanitario, que por otra parte yo entiendo que es lógico, pero eso no quiere decir que no tengas que hacer tu trabajo, por el miedo que tenía a contagiarse de la enfermedad, claro. Oye, la policía científica intervino también. Sí, ¿no? sí, claro, estamos hablando de que fue una muerte violenta, lógicamente esta señora se precipitó por la ventana, entonces la policía científica intervino, pero tanto la policía científica como el forense no han intervenido tanto por el hecho de que sea una negligencia médica, sino para ver si era un suicidio o había intervenido una tercera persona. Sí. Es decir, estos son todos los hechos que ahora tendremos que averiguar en las diligencias previas que esperemos se abran en cuanto se admita la querella. Querella criminal que vosotros presentáis para que se admita. ¿Qué es lo que se pide? Porque esto luego, primero, que se reconozca la responsabilidad del Servicio Extremeño de Salud, negligencia, ¿no? Y no sé, ¿y esto cómo se...? Claro, estamos hablando de un homicidio imprudente por negligencia profesional. Es que bajo nuestro criterio es así. Si esta señora había estado debidamente vigilada, debidamente adaptada a la cama o debidamente le hubieran dado una medicación para que no se hubiera podido levantar, es decir, anestesiada, digamos, pues no hubiera podido suceder lo que sucedió. Es que esta señora era un peligro tanto para ella misma como... tampoco manifestó ninguna actitud violenta con los familiares ni con la gente que le visitaba, pero ya digo, era imposible, por ejemplo, meterla en la cama. Es decir, estuvieron intentándolo entre 4 personas y no había manera. Estaba totalmente fuera de sí. Por eso es una situación que obviamente requería un especial cuidado que entendemos que en este caso no se produjo. Como decías al comienzo, ahora esperáis que la querella se admita, ¿no? Efectivamente. Yo no tengo ninguna duda de que se va a admitir, porque es obvio que de las declaraciones prestadas ante la policía y demás, pues hay todavía muchas cosas que tenemos que averiguar. Entre otras cosas, no sabemos la hora exacta en la que se produjo el hecho, porque claro, hay una ventana de tiempo desde que se van los familiares hasta que se encuentra el cadáver, que tampoco sabemos exactamente a qué hora fue, porque no viene en las actuaciones policiales, y claro, lógicamente una de las cosas que tenemos que fijar es más o menos, dentro de lo posible, la hora exacta en la que se produjo, para a partir de ahí ya poder derivar responsabilidad. Bueno, imagino que si se admite la querella, luego habrá juicio, evidentemente, ¿no? Claro, esto funciona de la siguiente manera. La querella se admite en diligencias previas, ¿de acuerdo? Se practican todas las pruebas que sean necesarias, va a declarar quien estimemos oportuno y todos los relacionados con los hechos, y posteriormente, si efectivamente se ve que hay responsabilidad penal, pues habrá juicio. Si el juzgado determina que no hay responsabilidad penal, archivaría las actuaciones. Son muy pocos los casos que acaban en condena en vía penal en negligencias médicas, pero aunque se archive la vía penal, siempre nos quedará la vía contenciosa contra el SES para seguir reclamando. ¿De acuerdo? Daniel López Vivas, de López Vivas Abogados, muchísimas gracias, como siempre. Estaremos atentos. A ti, Vicente. Nos contarás si se admite o no. Muy bien, hasta luego.